¿Quieres criar canarios sanos y con las mejores características, pero no sabes cómo elegir la pareja perfecta para la cría? Hola compañeros y compañeras de afición, bienvenidos una vez más a un nuevo vídeo en el que vamos a hablar de un tema clave en la cría de canarios, que es cómo elegir una pareja de canarios para la reproducción. Sin más, empezamos. Antes de nada, es importante entender por qué elegir bien a pareja de canarios es clave para la cría. Cuando juntamos un macho y una hembra, no solo estamos buscando que saquen pichones, sino que estamos transmitiendo características genéticas a la siguiente generación, como el color del plumaje, la calidad del canto, la forma, la resistencia y sobre todo la salud de las futuras crías, depende en gran medida de los padres que elijamos. Si escogemos mal la pareja, podemos encontrarnos con problemas como crías débiles, enfermedades hereditarias o mala fertilidad. Por eso una buena selección no es cuestión de suerte, sino de observar, conocer bien a nuestros canarios y hacerlo correctamente desde el principio. El primer aspecto que siempre debemos tener en cuenta a la hora de elegir una pareja de canarios para la cría es la salud. Este es el filtro más importante y nunca debe pasarse por alto, ya que de él depende en gran medida el éxito en la reproducción y la salud de los pichones. Los canarios que seleccionemos deben estar completamente sanos, libres de enfermedades y parásitos. A simple vista, estos se aprecian en un plumaje limpio, bien pegado al cuerpo y con buen brillo, en unos ojos vivos y sin secreciones, y en un pico y en unas patas en buen estado, sin escamas excesivas, deformaciones ni heridas. Además del aspecto físico, es fundamental observar su comportamiento, ya que un canario sano es un pájaro activo, con buen apetito, que se mueve con agilidad por la jaula y que muestra interés por su entorno, mientras que los canarios apagados, embolados o que pasan demasiado tiempo quietos suelen indicar problemas de salud o debilidad. Una vez comprobado que los canarios están sanos, el siguiente paso es fijarnos en sus características físicas y en el estándar de la raza que queremos criar, teniendo también en cuenta el tipo de canario que nosotros queremos conseguir. No es lo mismo criar canarios de canto, de color o de postura, ya que cada tipo tiene unos criterios específicos que varían según el objetivo de cada criador. Por ejemplo, en los canarios de color buscamos ejemplares con un plumaje uniforme y bien definido, evitando manchas no deseadas o colores apagados. También es importante observar la postura, el tamaño y la forma corporal de ambos ejemplares, buscando que se complementen y se adapten a las características que queremos potenciar en nuestra línea. Por lo tanto, seleccionar ejemplares correctos a nivel físico nos va a permitir mantener la calidad de nuestros canarios y mejorar progresivamente nuestras líneas de cría. La genética es otro pilar fundamental en la selección de la pareja. Siempre que sea posible, debemos evitar cruzar canarios con parentescos cercanos, ya que la consanguinidad aumenta el riesgo de defectos hereditarios, enfermedades y crías más débiles, por lo que si conocemos el origen de nuestros canarios, es recomendable revisar el historial de los padres y de generaciones anteriores, porque esto nos va a ayudar a detectar posibles problemas genéticos como malformaciones o defectos en el plumaje. Por ello, para mantener una buena base genética y mejorar la calidad de nuestros canarios, es recomendable introducir sangre nueva de diferentes líneas de forma periódica. Esto ayuda a evitar la endogamia, mantiene la diversidad genética y fortalece la salud general de los ejemplares, además de que puede aportar mejoras en aspectos como el canto, el color, la forma y la resistencia a enfermedades. Una buena base genética es clave para obtener canarios fuertes, sanos y con buenas cualidades a largo plazo. No obstante, aunque tengamos dos buenos ejemplares, la compatibilidad entre el macho y la hembra también es clave para que la cría funcione. Una buena forma de comprobar la compatibilidad es utilizar la técnica 15-15 que ya hemos explicado en otros vídeos del canal. Básicamente, esta técnica consiste en juntar a los canarios en la misma jaula, pero separados por una rejilla opaca durante 15 días, para que no se vean, pero sí se escuchen, y después de este periodo, cambiar la rejilla por una de barrotes durante otros 15 días. Si durante este proceso observamos que la hembra se muestra tranquila cerca del macho, no lo rechaza ni muestra agresividad, adopta la postura de cópula, se dan el pico y muestra interés por el nido, mientras que el macho canta con frecuencia y se acerca con seguridad, es una señal clara de que la pareja puede funcionar correctamente. Por otro lado, la edad de los canarios es otro aspecto que influye directamente en la reproducción. Lo ideal es elegir ejemplares jóvenes, entre 1 y 3 años, ya que los muy jóvenes pueden no estar del todo desarrollados y los mayores de 4 o 5 años suelen tener menos fertilidad y más dificultades durante la cría. Además, en el caso de que vayamos a criar con canarios que hayamos destinado a la cría en temporadas anteriores, lo recomendable es elegir aquellos que hayan demostrado tener buena fertilidad y que hayan tenido crías sanas y fuertes. Por último, antes de emparejar a los canarios, es fundamental asegurarse de que estén en un entorno adecuado para la cría, puesto que un ambiente tranquilo, con temperatura estable, buena iluminación y una alimentación correcta es clave para estimular su instinto reproductor. Además, no todas las líneas de canarios se adaptan igual a las condiciones del lugar donde vamos a criar
algunas tienen mayor resistencia a enfermedades o se aclimatan mejor al clima y a la alimentación. Por eso, elegir ejemplares bien adaptados a nuestro entorno es especialmente importante para criar con éxito. En definitiva, elegir bien la pareja de canarios para la cría no es cuestión de juntar un macho y una hembra al azar, sino de observar, seleccionar y preparar a nuestros ejemplares con criterio. La salud, la genética, la edad, el comportamiento y el entorno son factores claves que marcan diferencias entre una cría problemática y una cría exitosa. Si dedicamos tiempo a hacer una buena selección y ponemos siempre por delante el bienestar de nuestros canarios, no solo vamos a aumentar las probabilidades de éxito, sino que también vamos a contribuir a mantener líneas más fuertes, sanas y de mayor calidad. Si te ha gustado el vídeo, dale a like y suscríbete al canal para recibir nuevos vídeos cada semana. Por aquí te dejo otro vídeo relacionado con la cría de canarios y como siempre te espero en el próximo vídeo.